México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato. Sección 19. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La secuencia que forzó la apertura fue crisis, ayuda externa, compraventa. Concesiones al gusto del inversor, apertura irrestricta, eliminándose restricciones a la inversión externa, paridad jurídica con las empresas de la nación, en caso de que las hubiese en la industria importada, no exigencia de los requisitos de desempeño y cero impedimento a la repatriación de capital a la matriz, un paraíso para las transnacionales. El abandono de los postulados nacionalistas emanados de la Revolución, doctrina Carranza, que procuraban la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales, abandonados cuando que la nación infradesarrollada está obligada a cuidar sus recursos naturales, pues representan su máxima fuente de riquezas. Si no lo hace, empobrece, y ni hablar de la población sin capacidad de trabajo calificado. Ni recursos ni trabajadores igual a nación empobrecida. Y la amenaza radicaba en que las reformas neoliberales no harían sino por beneficiar a los capitalistas, más no a las poblaciones. A las claras, el Tratado de Libre Comercio representaba el triunfo de la intervención norteamericana en procura de expandir sus mercados, incitando la apertura indiscriminada que se concretaba en la compraventa de México, lo que Saxe Fernández sintetiza en dos frases que toma prestadas: nacionalizar es descolonizar. Vicente Lombardo. Y su antítesis, privatizar es desnacionalizar o recolonizar. Miguel Ángel Conchelo. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte desembocan décadas de propuestas y medidas de injerencia económica presentadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en un catálogo de proposiciones en pro de la inversión y la propiedad privada, a conseguir sus objetivos con la desregulación, que es lo que pasan a conseguir con los libres tratados comerciales. Habiendo sido el caso de que la doctrina Carranza inspiró el ánimo del artículo 27, no reconociendo la doctrina Monroe, procurando la solidaridad interlatinoamericana y el establecer alianzas en defensa del interés nacional y macrorregional, además de reivindicar la herencia cultural indoamericana, posiciones que degradaron profundamente a las autoridades norteamericanas. Las reformas salinistas desecharon toda normativa o principio nacionalista. En suma, al margen del espíritu y la letra de la Constitución, del interés público, del derecho al desarrollo y a la defensa del medio ambiente, el gobierno adecuó el aparato normativo del país a las exigencias de los acreedores. Esta transformación se realizó con el fin de traspasar el control y usufructo a favor de CMN del exterior y un selecto círculo de inversionistas especuladores locales, vastas operaciones en las que resalta el sector bancario y por sus graves implicaciones geoeconómicas y geopolíticas, el energético, petróleo, gas natural, petroquímica, electricidad y la infraestructura. El Tratado de Libre Comercio se convierte en el modelo de instauración macrorregional de un libre mercado favorable a las metrópolis septentrionales y a sus empresas monopólicas transnacionales, consiguiendo el anhelo neoliberal de aminorar el papel desempeñado por el Estado en la conducción del desarrollo económico industrial. Por este medio se sacrifica la capacidad del país para impulsar un desarrollo económico e industrial propio. Se perpetúa la condición tributaria y solo se favorece a un grupúsculo local y a las empresas extranjeras. Concentración, pues, en el capital monopolista. Así, desenvolvimiento de la dialéctica negativa que el capital imperialista ejerce sobre el mundo, cual etapa epigonal de su predominio, pero hasta ahora indetenible y por lo mismo autodestructivo como implosión. No obstante, la intención de expandir a todo el orbe un tratado semejante de fuerza centrípeta septentrional metropolitana fracasó al rechazarse el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AIM, siglas en inglés, a formalizarse de manera semejante al Tratado de Libre Comercio.
lo que se intentó en diversas rondas de negociaciones efectuadas en París entre 1995 y 1998. Lo mismo aconteció con el ALCA, que la administración Bush II quería imponer en América Latina, contando con la colaboración desinteresada de Vicente Fox Quesada, un empleado de la Coca-Cola que llegó a ser presidente de México, por increíble que parezca. Tratado similar al Tratado de Libre Comercio que pretendía extenderse a Centro y Sudamérica, pero que se topó con la férrea oposición del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y no nada más de Cartabón lleva la designación, Hugo Rafael Chávez Frías, respaldado por Néstor Kirchner, mandando al carajo al ALCA, evitando así la desgracia a sus economías y el que se debilitasen sus estados, quedando de esa manera perfiladas las dos orientaciones políticas de realce histórico, la de un México subsumido en el dominio decadente del capital imperialista, al que como arrastre le lleva su integración pasiva con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y demás praxis neoliberales, con rumbo fijo e inobjetable hacia una problemática agudizada que ha de detonarse cual crisis que estalle en los años por venir. Mientras que en los países que componen al ALBA se están dando los primeros pasos por la ruta de la sustentación nacional y regional, lo que puede ser nacionalismo en procura de plantar las estructuras institucionales de apoyo mutuo interregional, en procura de la segunda independencia, teniendo en la agresión imperialista y en la burguesía pitiyanqui al enemigo interno que se opone a cualquier modificación sustantiva del status quo capitalista. La diferencia radica en dejarse arrastrar por la decadencia capitalista o intentar desarrollar un orden diferente, el que necesariamente debe determinar por ser socialista. El remate, listos para la continuidad. La venta de paraestatales fue apoteótica. En 5 años, de 1988 a 1993, se enajenaron 159 empresas de participación estatal prioritaria y 20 de participación estatal minoritaria, 62 activos y unidades industriales, así como 10 casos especiales en los que se encontraban sociedades mercantiles de fomento. Se trató de la desincorporación de empresas como Telmex, Mexicana de Aviación, Imevisión, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertimex, Ingenios Azucareros, minas, fábricas de tractores, automóviles y motores, de cemento, tubería, maquinaria, entre muchas más. Prácticamente el parque industrial que el Estado había a duras penas logrado edificar en medio siglo. El auge del salinato no produciría otra cosa sino el incremento de los multimillonarios marca Forbes. Para eso sirvió la venta de bancos, paraestatales y la incorporación al Tratado de Libre Comercio. Si tan solo en 1988 la familia Garza Sada se incluía en la lista Forbes, al concluir el sexenio se inscribieron en ella 23 magnates más, representando el boom de la plutocracia procreada por Salinas y no de la economía mexicana. La economía mexicana jamás alcanzaría un cuarto lugar mundial como sí lo consiguió en cuanto a número de multimillonarios, solo por detrás de Estados Unidos, Japón y Alemania. Ese fue el gran logro de la modernización que consiguió Salinas. Al parecer, Felipillo Calderón se confundió al saber de este logro, sacando de esto que México llegaría a ser la cuarta economía del mundo. La entrada de México en la OCDE, Organismo de Desarrollo y Cooperación Económico, fue festinado por Salinas y los de su estado como la realización de su sexenio transformador. México se convertía en un país desarrollado y entraba por la puerta grande de su frontera norte al primer mundo. Solo que para ocupar los últimos sitios de los indicadores de bienestar económico de importancia dentro de esa organización. La misma OCDE, que en el inicio de la crisis consideró que la crisis tenía un carácter estructuralmente coyuntural. De tal calaña son estas organizaciones internacionales encargadas de dirigir la economía mundial, adlátares del gran capital. Y la flacidez de los logros alcanzados por Salinas
no alcanzaba ni para 2 meses después de su sexenio. Y eso que Zedillo, Gil Díaz, Gurría, Serra Puche y demás, etcétera, etcétera, que conformaban el equipo de sus incondicionales, ocupaban los puestos relevantes en la siguiente administración, siguiendo los mismos lineamientos. Se trataba de los PRI tecnócratas que habían llegado para seguir gobernando durante un cuarto de siglo. Gurría lo dijo. Feliz Año Nuevo. Bienvenida al TLC, 1 de enero de 1994. Año Nuevo de 1994. Y tan pronto como se inicia el libre comercio con las potencias de América del Norte, se obtiene una respuesta auténtica por parte de lo más profundo de México, haciendo saber que el México oficialmente presentado como un país a punto para dar el salto al primer mundo es una farsa. El país que ante el fracaso del autodesarrollo con la sustitución de importaciones a efectos del cambio en los procedimientos hegemónicos que impone el capital metropolitano, se entregaba al norte, abriéndose al asalto a los mercados del tercer mundo que se hace prioritario para la recuperación de ganancias y activos requeridos por la élite capitalista, haciéndose ver que México no iba motu propio en ruta de una mayor interrelación con los poderes fácticos septentrionales. Aquello era el comienzo de un arrastre hacia una mayor dependencia, la que no ayudaría a sacar a la mayoría de mexicanos de la pobreza, sino que la ahondaría aún más. La sabiduría innata de los indígenas de Chiapas, abrazando la causa de la Revolución Profunda Zapatista, los hacía aparecer en San Cristóbal como fantasmas brotados de la tierra para dar cuenta de que México no era un país en vías de desarrollo, sino uno que resentía seculares rezagos. Solo con tal irrupción oportunamente histórica, para marcar el contraste, se hace manifiesta la condición de vida de los más afectados por la dominación capitalista desde la vieja colonia, dando cuenta de la necesidad de levantarse en armas por una causa justa ante la marginación de que el Estado mexicano los mantiene. Como dijo el misterioso encapuchado que encabezó la toma de San Cristóbal, podrán cuestionar la manera, pero nunca las causas. Aquello era el inicio de una rebelión que habrá de perdurar hasta que el capitalismo sea finiquitado.